Hola chicos, chicas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. Mi nombre es Alejandro Rego Soto y el día de hoy vamos a hablar eh, de un tema muy importante para poder comprender todo lo que se viene, que es como la parte molecular de algo que todos nosotros conocemos, como lo es el agua, la inagotable fuente de la vida nuestra. Entonces, comencemos. Entonces, como les mencionaba, se va a hablar sobre la molécula del agua y al final se va a hacer una pequeña retroalimentación sobre los distintos enlaces eh, moleculares, un grupo en específico como lo son las fuerzas de Van der Waals. Pero bueno, concentrémonos en lo que es. Primeramente, la molécula del agua. Todos sabemos, o pues para los que no se sepan, que la molécula del agua está conformada por dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Entonces, dos de las esquinas, cuando hablamos de las esquinas, es el oxígeno, están ocupadas por los correspondientes átomos de hidrógeno. Entonces, cada uno de esos hidrógenos está unido al oxígeno por un enlace covalente sencillo. Este enlace covalente sencillo cumple las características, de que no es muy fácil de que se rompa o de que se separe, por lo tanto, le da una buena estructura o una buena base a esa parte o a esa molécula del agua. Las otras dos esquinas, volvemos a retomar del oxígeno, están ocupadas por los pares de electrones, valga la redundancia, que no están apareados del oxígeno. Dos de ellos ya están con los hidrógenos, pero hay dos de ellos que están libres para poder unirse a otros elementos. Por eso es la gran importancia del agua. Además de esto, la molécula del agua puede comportarse tanto de forma positiva por los dos hidrógenos que tiene, como de forma negativa por esos electrones libres que tiene el oxígeno. El oxígeno es más electronegativo que los hidrógenos, claramente, por lo tanto va a haber una mejor atracción de los electrones por los otros elementos. Por eso también gráficamente el oxígeno se aparece más grande que el hidrógeno, como lo podemos ver aquí en la imagen. Denme un segundo, por favor. Cambio a eso, como se puede observar aquí, y va a poseer esa carga negativa, ¿ya? Por esa parte del oxígeno. Chicos, tomen agua, es muy importante. Además de eso, moléculas como el agua, en el que la carga está separada, se denominan dipolos. ¿Cómo así que la carga está separada? Lo que les estoy comentando, miren que gráficamente se nota la diferencia entre el oxígeno, que es la parte negativa, y la parte positiva, que son los hidrógenos. A esto se le conocen como dipolos. Cuando los dipolos moleculares se encuentran en un campo eléctrico, es decir, en una zona en donde hay carga, se orientan a sí mismos en dirección opuestas a la del campo. ¿Qué quiere decir esto? Que se van a dirigir estas moléculas que son dipolos a ese clásico dicho, ese clásico refrán de que los polos opuestos se atraen. Es exactamente eso. Si el campo eléctrico es positivo o hay una mayoría positiva, va a haber una alta actividad del oxígeno, que es la parte negativa. En lugar, si es un ambiente cargado negativamente o eléctricamente de forma negativa, pues se va a ver más activo la parte del hidrógeno, ¿ya? Entonces, se va a mover en dirección opuesta a la de campo, es decir, si la zona o el ambiente está cargado positivamente, que me va a tomar la rienda, el riel para mover esa molécula, porque las moléculas se tienen que mover, va a ser el oxígeno. Entonces se va a mover en sentido a lo que me muestre el oxígeno, por así decirlo, entre comillas, muestra. En cambio, si es un campo cargado de forma negativa, se me va a mover por el riel que me diga el hidrógeno. Y así es con todos los dipolos. Y grábense eso muy bien, porfa, que para el último tema que les mencioné de interacciones moleculares de Van der Waals, ese tema es esencial. ¿Listo? Entonces, vamos por ahí. Propiedades térmicas del agua. Entonces tenemos dos tipos de propiedades, las propiedades térmicas y las propiedades disolventes. Pero primero vamos con las térmicas. Estas, con pequeño paréntesis, una generalización grande. Estas propiedades son muy importantes tanto las térmicas como las disolventes,
por las funciones que tiene el agua, tanto en nuestro cuerpo como en otras reacciones químicas, ¿ya? Entonces ya vamos a ver, o ya les voy a explicar a qué es lo que yo me refiero, ¿listo? Entonces, cada molécula de agua puede formar enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, que son un tipo de enlaces que se dan muchísimo en la naturaleza, por eso es tan esencial esa parte del hidrógeno. Ellos pueden formar enlaces de hidrógeno con otras moléculas de agua. Entonces, como lo pueden ver aquí en esta imagen, estos son los famosos enlaces de hidrógeno. Cuando de una u otra forma se ve relacionado el hidrógeno, entonces, esos dos hidrógenos se pueden unir a un oxígeno de otra molécula de agua, o ese oxígeno se puede unir a otros hidrógenos que estén así iguales de otra molécula de agua. ¿Listo? Aquí lo pueden ver en la imagen. Entonces, como lo ven representados, las bolitas rojas son los oxígenos y las blancas son los hidrógenos. Entonces, puede ser que un oxígeno se una a un hidrógeno o puede ser que un hidrógeno se una a un oxígeno. Yo sé que eso es un poquito enredado, pero es como la base de la formación del agua, ¿ya? Entonces, el número máximo de enlaces de hidrógeno se forma cuando el agua se congela y se convierte en hielo. Es decir, la parte top, la parte más alta de cantidad de puentes de hidrógeno, se da cuando el agua se presenta de forma sólida, es decir, en forma de hielo. Al estar todos los elementos tan compactos en una estructura sólida, ahí ya alcanza el tope de enlaces de hidrógeno. ¿Qué se necesita para romper estos enlaces? Y pequeño paréntesis, para la gran mayoría o para romper la gran mayoría de enlaces se va a necesitar energía. Y ojo, cuando nosotros hablamos de energía en química, en biología, o por ejemplo en nuestra carrera, en enfermería, en este primer semestre y parte del segundo, cuando hablamos de energía, hablamos de calor. ¿Listo? El metabolismo, que es el último módulo, obviamente energía se va a significar energía, pero por ahora quédense con la idea en base de que cuando hablamos de energía hablamos de calor, ¿listo? Cuando el hielo se calienta hasta su punto de fusión, ¿ya? Se rompe alrededor del 15% de los enlaces de hidrógeno o de los puentes de hidrógeno, lo que va provocando que estas moléculas se vayan separando y deje de estar en estado sólido y pase no de inmediatamente un estado líquido, sino que poco a poco se va degradando ese estado sólido. Hagan el experimento, pongan un cubito de hielo chiquito, no muy grande para que no estén toda una mañana, y vayan viendo o dejen una cámara grabando y van viendo cómo se va derritiendo de poquito en poquito ese hielo. Ahí lo que está pasando es que como se está exponiendo a energía, a calor, estos enlaces de aquí y todos los enlaces que se han armado se van rompiendo. Al romperse, lo que yo les mencionaba, la materia no se destruye, se rompe el enlace, pero no se daña la molécula de agua que estaba unida. Lo único que pasa es que si yo tengo este enlace y se rompe, aquí hay una molécula de agua, aquí hay otra molécula de agua. Mis puños son moléculas de agua, mis manos pues. Y aquí estoy representando el puente de hidrógeno o el enlace de hidrógeno. Si este enlace se rompe, no es que las moléculas vayan a desaparecer, simplemente se están separando. Entonces, al ocupar un mayor espacio, su conformación física y claramente química va a cambiar, se va a modificar. Entonces, si lo hago a una muy alta temperatura, pues va a pasar rápidamente de sólido a líquido, y si sigo haciéndolo, va a pasar de líquido a gaseoso. ¿Listo? ¿Qué es la cosa? El agua tiene una pequeña peculiaridad y es que su punto de fusión es muchísimo más alto que el resto de compuestos que tienen un comportamiento similar al de ella. ¿Cómo así similar? Pues que también forman puentes de hidrógeno y tienen una estructura molecular muy parecida. La diferencia es que por cosas de la vida, porque realmente no se sabe muy bien las razones, el agua tiene un punto de fusión mucho más alto que le ayuda a soportar mayor cantidad de energía, es decir, mayor cantidad de calor. Y por eso es tan esencial y tan importante esa parte del agua, esa propiedad térmica del agua.
El agua líquida está formada por agrupaciones de moléculas análogas al hielo, quiere decir similares al hielo, cuyos enlaces de hidrógeno se están rompiendo y se están formando de forma continua. Es lo que les mencionaba. ¿Qué pasa con la líquida? Se une y se separa, pero cuando se separa se une a otros que están a los lados. Cuando estos se separan, vuelven y se unen. Y están siempre continuamente así. No hay enlaces continuos o que tengan su tiempo, sino que se van modificando esos enlaces. Pero tampoco es que se separen demasiado para volverse vapor, pero tampoco ni se mantienen muy juntos para que sea algo sólido, ¿ya? Es como esa parte neutral, esa parte del medio. El enlace, venga, bajo mi carita un poquito. El enlace de hidrógeno es la causa de los puntos de congelación y ebullición excepcionalmente elevados del agua, lo que les mencionaba. Como aguanta tan altas temperaturas y necesita tan bajas temperaturas, una de sus características, una de las razones a la cual se le atribuye eso, es esa gran cantidad de enlaces de hidrógeno. ¿Por qué? Porque aparte de que pues claramente el enlace de hidrógeno está formado o se forma cuando hay hidrógeno de por medio, hay una alta cantidad de ese hidrógeno. Entonces, como pueden armar y desarmar muchas veces esos enlaces de hidrógeno porque hay muchos, esa es una de las razones o de las causas que se tiene para que su congelación y su ebullición, es decir, que se hierva, sean tan distintos a otros compuestos que tienen un comportamiento o deberían tener un comportamiento similar. Por esto, el agua posee una capacidad calorífica elevada, puede absorber y liberar calor con lentitud. Muchachos, eso es vital, eso es esencial a la hora de representarlo en nuestro cuerpo, ¿ya? El agua desempeña una función importante en la regulación de la temperatura corporal de los seres vivos, lo que les mencionaba. Cuando uno tiene demasiado calor, ¿qué es lo que pasa? Uno empieza a sudar mucho. Ahí el cuerpo lo que está haciendo es que está tratando de sacar líquidos para regular la temperatura. ¿Y qué líquido saca? El agua, ¿ya? En lugar a eso, cuando tenemos mucho frío, el cuerpo manda otro tipo de mecanismos corporales para poder mantener la mayor cantidad de calor posible. Este sí no tiene nada, no mucho que ver con el agua, sino con los tiriteros o tiritar, movimientos musculares involuntarios para mantener el calor, el poco calor que hay. Pero además de esto, el agua también nos ayuda a producir o a limpiar de una mejor manera la parte de nuestra sangre. También, digamos que es un apoyo para la hematopoiesis, que es la producción de sangre y de células sanguíneas. Es un punto de regulación de la temperatura. Es un punto que ayuda a purificar la sangre en la parte renal, es decir, aligera un poco el trabajo que tienen los riñones, ayudando a limpiar todas esas toxinas. También es un buen, ¿cómo lo digo? Como una buena forma, un buen medio para poder mantener tanto la hidratación como la relajación muscular a la hora de hacer ejercicio y pues claramente la higiene. Ahora bien, propiedades disolventes del agua. Ya hablamos de la parte térmica, de la parte de temperatura, entonces ahorita vamos a hablar de la parte de los disolventes o las propiedades disolventes. El principio de esto es que el agua es el disolvente universal y biológicamente ideal para todas las sustancias. Cuando nosotros hablamos de solventes, ya luego cuando vean solución, van a ver que una solución está formada por solvente y soluto y solvente. El 95% de las veces de qué es el solvente, en esta parte es el agua. Ya cuando uno entre a la parte pues ya como farmacológica y ya aplica la enfermería, pues van a ver que hay otros muchos más. Pero en esta parte es el agua, ¿listo? Es el principal solvente y se debe a esas propiedades disolventes que posee. Ya las vamos a explorar. Entonces, el agua tiene una función de poder disolver con facilidad una gran cantidad de compuestos que existen, tanto por parte de nosotros como de seres vivos, como por parte de la naturaleza en general. Y esto se debe a lo que les mencionaba antes. Bueno, en esta misma imagen lo pueden observar. Nótese que existe una diferencia entre la parte del hidrógeno, que es la parte positiva, y la parte del oxígeno, que es la negativa.
Y recuerden que se va a ver atraída dependiendo de la parte contraria. Es decir, un ambiente negativo me atrae la parte positiva, el ambiente positivo me atrae la parte negativa. Apréndanse en esto con la frase de todos los opuestos se atraen. Es bastante sencillo o es más fácil de recordar. Entre los ejemplos se pueden incluir iones, que son compuestos cargados eléctricamente de forma positiva o negativa, azúcares, muchos aminoácidos y dentro de esos aminoácidos pues, proteínas. Su incapacidad para disolver otras sustancias como los lípidos y a otros pequeños aminoácidos hace posible la existencia de estructuras más grandes y de muchos otros procesos bioquímicos. El agua es el disolvente universal, sí, es cierto, pero el agua no disuelve todo. Otro experimento que algunos ya pueden saber y si no, inténtenlo en casa. Traten en un vaso de juntar agua con aceite, ¿ya? Si es un vaso plástico, mucho mejor y van a ver cómo se separan. Esto es porque el agua es el disolvente universal, es el solvente universal de las cosas, pero no puede con todo lo que hay en la naturaleza. Y una de las principales cosas con las que no puede es lo que estamos hablando, los lípidos, ¿ya? Como el aceite. Por eso la grasa o las células grasas, los adipocitos de nuestro cuerpo, no almacenan agua, almacenan simplemente grasa, ¿ya? Y por eso el agua no es que vaya a ser la gran cosa contra esos adipocitos. El agua es agua y esos adipocitos son grasas, son lípidos, ¿ya? Entonces, le pasa como si nada. Entonces, además de eso, ya luego ustedes van a ver algo que se llama la membrana celular, que está formada por lípidos y como es impermeable, es decir, el agua no le hace mucho efecto, por eso es que las células mantienen su forma, porque a pesar de estar en un ambiente muy líquido, agua, mayormente, no les va a pasar nada, porque ese agua no le hace nada a esos lípidos. Pero a otras cosas, a muchas otras cosas más, sí las puede descomponer, disolver, separar. Y esto se va a ver dependiendo de dos cosas, de los puentes de hidrógeno que pueden formar con ese otro compuesto o de la carga que van a haber atraídas de esos mismos compuestos, ¿ya? Entonces, dado que las moléculas de agua son polares, experimentan atracción hacia iones cargados, como el sodio y el cloro. Sodio cargado positivamente, cloro negativamente, como se puede observar en la imagen. Alrededor de estos dos iones se forman capas de moléculas de agua llamadas esferas de solvatación. ¿Qué va a pasar? Aquí hacemos el ejemplo con sodio y cloro porque son de los elementos que más se usan en los ejemplos. Cloruro de sodio, la sal de mesa. Y el agua la logra disolver por el hecho de que eléctricamente, como ambos se encuentran cargados, tanto el agua como el sodio como el cloro, el agua se va a ir, gracias a su estructura molecular, buscando cuál es la molécula, cuál es el ion que más le compete. Entonces, hay unas moléculas de agua que se van a ir con el sodio por la carrera que le hace ese oxígeno que es negativo se va a traer por el sodio, que es positivo, y otras moléculas de agua le van a hacer carrera al cloro, porque al ser cloro el negativo, el hidrógeno, que es el positivo, se ve atraído por ese cloro. Entonces, ahí logran disolver esas moléculas de la sal de mesa o del cloruro de sodio y de muchas otras cosas más como los azúcares. Entonces, por eso es el disolvente universal, porque aparte de que puede formar esos puentes de hidrógeno fácilmente y así como romper o separar los enlaces de los elementos que está intentando de disolver, también lo va a hacer por medio de ese campo electromagnético en el que se encuentra, ¿ya? Dependiendo si la carga es positiva o la carga es negativa. Por la carga bipolar, por así decirlo, o dipolar, para ser correctos, del agua, que puede comportarse de forma negativa por el oxígeno o de parte positiva por la parte del hidrógeno. Entonces, ahora sí llegamos a la parte final, que son las interacciones moleculares principales. Estas son las que son conocidas como las fuerzas de Van der Waals. Primera característica son enlaces supremamente débiles, al igual que los puentes de hidrógeno y los enlaces de tipo iónicos, que ya los vimos en el video pasado de teoría atómica. Entonces, las interacciones no covalentes son electroestáticas, es decir, se producen entre el núcleo positivo de un átomo y las nubes electrónicas negativas de otro átomo, ¿ya? Es decir, lo que les mencionaba del agua.
¿ya? Que se ve atraída es por cómo está el ambiente, ¿ya? A diferencia de los fuertes enlaces covalentes, porque el enlace más fuerte es el covalente, porque como lo mencionamos en el video de teoría atómica, al compartir electrones, ellos no ven la necesidad de separarse, por eso es tan difícil separarlos, a la redundancia. Las interacciones no covalentes son muy débiles y se rompen con facilidad. Las fuerzas de Van der Waals, que las vamos a explorar ahora, los enlaces iónicos que se exploraron en el video de teoría atómica, y los puentes de hidrógeno, que son los que mayormente produce el agua, que los acabamos de tocar ahorita, hace unos pocos minutos. No obstante, sí, son débiles, pero desempeñan una función vital para determinar, ojo, como lo veamos ahorita, propiedades químicas y físicas del agua, la estructura y la función de muchas biomoléculas, debido a que el efecto acumulativo de muchas interacciones débiles puede ser considerable. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Son interacciones débiles? Sí, pero son interacciones que, ¿cómo se dan? Más fácilmente y en mayor cantidad de la naturaleza, pues también van a tener importancia. Es decir, no van a ser efectos, perdón, no van a tener enlaces duraderos o con efectos duraderos, pero van a dar mayor cantidad. Un enlace covalente me va a tener, digamos, entre comillas, es un ejemplo. Un enlace covalente es 3 veces más fuerte que uno iónico, es un ejemplo, no es que sea así. Pero el iónico se presenta 10 veces más que el covalente. Entonces, yo tengo los covalentes que son fuertes, pero la mayor cantidad que se presentan son los no covalentes, que son los débiles. Sí, son débiles, pero como se me presentan en menor proporción, pues va a haber una mayor cantidad de ellos. Entonces, van a haber 3 tipos de estos enlaces o de estas interacciones de Van der Waals, o interacciones moleculares o fuerzas de Van der Waals. Las dipolo-dipolo, dipolo inducido, dipolo-dipolo inducido y dipolo inducido doble, o dipolo inducido, dipolo inducido. Como facilidad, dipolo-dipolo es cuando la carga se va a mantener así todo el tiempo. Es decir, si es negativa, siempre va a ser negativa, y si la otra parte es positiva, siempre es positiva. ¿Listo? Dipolo, dipolo inducido. Hay una permanente y una que fluctúa dependiendo de la situación. Acordémonos del agua. El agua no es definitiva. El agua o es negativa por el oxígeno o es positiva por el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, si se encuentra con un elemento, por ejemplo, en este caso es negativo, si es puramente negativo, entonces el agua se va a comportar no negativa, se va a comportar positivo, ¿ya? Para unirse. Es decir, cambia dependiendo de la situación en la que se encuentre. Y dipolo inducido es cuando, por ejemplo, dos moléculas de agua se ven y van a cambiar o van a comportarse dependiendo de la situación. Entonces, una parte se va a comportar de forma negativa, y la otra parte se va a comportar de forma positiva. ¿Listo? Entonces, dipolo, cuando las dos son definitivas en una sola carga, o es positiva o es negativa, y se van a atraer de forma opuesta. Dipolo inducido es cuando una es definitiva y la otra cambia o fluctúa dependiendo de cómo esté la situación. Y dipolo inducido con dipolo inducido es cuando las dos cambian dependiendo o fluctúan dependiendo de cómo sea la situación, y así mismo van a lograr ese enlace. Esos son los principales enlaces de fuerzas de Van der Waals, lo que les menciono, los iónicos ya los vimos. Y los de hidrógeno también los vimos hace poco. Entonces, chicos, no siendo más, espero que les haya servido esta parte. Recuerden, esto es un apoyo, esto es una idea de ustedes obtenerlo para poder repasar un poco, pero no es algo definitivo ni es la última palabra. Muchas gracias y nos vemos prontamente.